la primera intervención de Benjamín Arditi. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en teoría política. Su libro más reciente es La política en los bordes del liberalismo, diferencia, populismo, revolución y emancipación, publicado por Gediza en 2010 y ya salió una segunda edición en 2014. Es coeditor de Taking on the Political, una colección de libros de teoría política publicada por Edinburgh University Press. Sus temas de investigación son la política postliberal, poshegemonía y conectividad viral. Actualmente prepara un libro titulado El libro de los otros, Schmitt, Althusser, Laclau y Rancière y la política. Y otro titulado La política de las insurgencias virales, 15M, Occupy Wall Street, Yo soy 132, Ayotzinapa. Y la presentación que va a hacer el día de hoy se titula La política distribuida de los rebeldes del presente, la acción en la era de la web 2.0. Muchas gracias, Benjamín, adelante. Gracias, buenas tardes, y gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. La presentación tiene dos partes, creo que tengo 45 minutos, 40. Tiene dos partes, una parte donde voy a hacer una introducción y la otra en que necesito trabajar sobre un PowerPoint. Y lo que voy a desarrollar en el PowerPoint va a ser, es un Prezi. Lo que voy a desarrollar en el Prezi es una imagen de pensamiento para poder pensar formas de estructuración de acción colectiva que no tienen el estatuto ni de partidos ni movimientos y por falta de mejor palabra las voy a definir como insurgencias, aunque estoy abierto a cualquier tipo de cambio. Mi punto de partida es una pregunta kantiana. No porque yo sea experto en Kant, sino que he leído a Foucault y una de las últimas cosas que publicó Foucault antes de morir fue un hermoso artículo dedicado cariñosamente a Kant acerca de qué es la ilustración. Lo llamó exactamente igual que el artículo de Kant. Hay dos versiones de ese artículo. La versión más larga termina diciendo que lo que nos gusta de Kant es que Kant, al igual que los modernos, o más bien los modernos y Kant como moderno, se definen como los primeros que pueden pensar su propia época. El mundo premoderno no pensaba que era un mundo premoderno, pero la modernidad empieza a reflexionarse a sí mismo como época. Y Kant se hace la pregunta acerca de qué es este presente. Y ya sabemos que los dos ensayos políticos conceptuales más fuertes son qué es la ilustración y el conflicto de las facultades, donde hace una lectura del momento que le tocó vivir, que está asociado con la Revolución Francesa y la Ilustración. Ahora, cuando termina el artículo, Foucault dice dos cosas. Dice, hay una parte que es poco interesante para mí, para Foucault, en Kant, que sería la analítica kantiana. Eso, dice, no me convence. Y no lo puede convencer porque ya Foucault había pasado de la arqueología al tema del sujeto, de la disciplina del sujeto. Pero hay una parte que sí le interesa, que es esa idea kantiana de atreverse a pensar el presente. No solamente sapere aude, atreverse a pensar, sino que es, o a conocer, sino que es atreverse a pensar el presente. Y dice, esa parte de Kant la voy a llamar ontología crítica del presente y eso tiene que seguir marcando la reflexión filosófica actual. No soy filósofo, pero importo esa idea, la idea de pensar críticamente el presente. Entonces la pregunta es, ¿qué época es la que nos tocó vivir? Y quiero usar una frase de alguien que sabe poco de filosofía, pero es un dirigente político importante, que es el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Correa, cuando fue electo en su discurso inaugural de enero del 2007, usó una frase que fue recuperada por bastantes estudiosos. Y la frase es la siguiente. Dice, Ecuador y América Latina no están pasando por una época de cambio, sino que están experimentando un cambio de época. La frase es muy linda y tenemos que pensar que los políticos por lo general no escriben sus discursos, tienen un equipo de gente que lo escribe, se lo adjudicamos a un político como a Correa, pero es posible que no lo hayas escrito él siquiera.
pero conociendo el micromanagement, el estilo de micromanagement que tiene Correa, es posible que haya revisado y reescrito esa frase porque le gustó. Ahora, tomemos un poco esa frase que me interesa como detonante de una discusión acerca de una ontología del presente, una ontología crítica del presente. Por un lado hay que entender que una frase dentro de un discurso político es efectista y lo que busca es comunicar algún tipo de emoción con su público. Y en este caso es el hecho de que Correa ganó con una mayoría lo suficientemente fuerte como para avanzar en su promesa de una convención nacional constituyente. Pero también hay un segundo elemento, que es de pura casualidad, ese mismo año, en la página del blog de Walter Miñolo, que es un conocido subalternista, postcolonialista, teórico del giro decolonial, escribió un artículo extraordinariamente elogioso acerca de Correa. Después moderó y cambió su posición cuando vio que Correa no estaba rompiendo con el europeísmo, que estaba introduciendo el desarrollismo y todas esas cosas. Pero el hecho que Mignolo, una persona tan influyente en el mundo académico estadounidense de los estudios culturales, haya tomado la frase, implicó que la frase fue reproducida en docenas y docenas de artículos publicados entre el 2007 y el presente. ¿Por qué me interesa la frase? Porque hay que ver qué significa esto de cambio de época. Ahora, si alguno de nosotros hemos hojeado algún libro de Foucault, de Derrida, sabemos que Derrida siempre fue sospechoso acerca del cambio de un pasado a un presente en términos de un cambio absoluto. Para él era risible hablar del jacobinismo como intento de hacer tabla rasa con el pasado y también estaba bastante poco feliz con el concepto, la manera en que Althusser y sus seguidores usaban el concepto de ruptura epistemológica, porque planteaban una distinción tajante entre pasado y presente, como si el presente viviera absolutamente incontaminado por las huellas del pasado. Entonces, lo que él decía que toda ruptura siempre está condenada a reinscribir permanentemente, una y otra vez, el viejo tejido con otras palabras. Entonces ya con eso estamos medio advertidos que si vamos a tomar en serio la frase de Correa de que estamos pasando no por una época de cambio, sino que cambio de época, hay que tipificar qué entendemos por cambio de época. Y lo primero que hay que decir es que cambio de época no puede ser leído en una clave jacobino-leninista de refundación total. Entonces, ¿en qué clave puede leerse? Y acá me parece sumamente útil un hermoso y brevísimo artículo de Gilles Deleuze dedicado a Foucault que se llama ¿Qué es un dispositivo? Y en el dispositivo, Deleuze usa categorías que ya tenía desarrolladas desde mucho antes, incluyendo la noción de devenir otro, de convertirnos en otra cosa. Y dice, un dispositivo está compuesto por dos aspectos. Uno es la parte histórica. Y define la parte histórica, les pido que los que no hayan leído este trabajo de Deleuze, que presten atención en la estructura gramatical de su oración. La parte histórica, que la llama el archivo, es aquello que somos, pero al mismo tiempo es aquello que estamos dejando de ser. Es brillante la frase. Deleuze, claro, lector cuidadoso de Nietzsche, sabe que el mundo es un puro devenir que nunca comenzó a ocurrir ni nunca va a terminar de pasar. Entonces, para él el devenir no apunta hacia un telos, sino que ocurre. Esta idea de que aquello que somos y al mismo tiempo estamos dejando de ser, da una figura del ser que es absolutamente móvil, cambiante, contingente. Pero dice que el dispositivo en Foucault tiene un segundo componente, y ese segundo componente lo llama el diagnóstico. Y dice, ¿qué es el diagnóstico? El diagnóstico, hay dos definiciones que da. El diagnóstico no es un ejercicio en futurología, no es predecir lo que va a ocurrir, sino que es estar atento a algo desconocido que ya vino a tocar en nuestra puerta. La formulación, claro, a algunos de ustedes les parecerá, bueno, so what, pero a mí se me hace extraordinariamente poética porque A, no estamos seguros de lo que es, pero B, es inminente, ya está acá, pero está detrás de la puerta. La segunda formulación del concepto de diagnóstico, que es la segunda parte del dispositivo, es aquello en lo que gradualmente nos estamos convirtiendo.
Si combinamos las dos cosas, el archivo o parte histórica y el diagnóstico, que no es prognosis, tenemos que nuestro presente es algo que somos, pero también estamos dejando de ser, y lo que viene es nuestro devenir otro, nuestro convertirnos en otra cosa. Sumadas las dos fórmulas, lo que tenemos es una noción de devenir como forma definitoria del ser, pero sin la imprecisión del todo vale. Simplemente nos introduce una idea de movimiento en lo que somos. Como yo trabajo sobre ciertos temas de ciencia política, voy a tener que asociar esto con lo que trabajo. Y lo que trabajo es liberalismo versus postliberalismo. Y lo que querría usar es esta idea de devenir otro para pensar la frase de Correa de cambio de época más que época de cambio. Si dejamos de lado la caricatura jacobino-leninista que Derrida ya nos advirtió desde los años 60, que era medio infantil, lo que podríamos decir es que el cambio de época se define como un proceso de devenir otro. Ahora, un proceso de devenir otro es difícil precisar cuándo empezó a ocurrir y cuándo va a terminar de pasar. Pero sí podemos decir que hay una diferencia entre dos momentos. Eso por lo menos podemos decir. Y lo que quiero decir con bastante fuerza es que nuestro presente es un presente liberal democrático, por lo menos a nivel de discurso en las sociedades occidentales. Digo a nivel de discurso porque hablar de Estado de Derecho en México es morirse de la risa, hablar de un Estado centralizado con capacidad de gestión y gobernanza en un país como Paraguay es simplemente no haber entendido absolutamente nada de geopolítica, pero en términos generales, la autopercepción que tenemos nosotros acerca del mundo en el que vivimos y las sociedades en las cuales habitamos es que se trata de mundos liberales. Y mundos liberales significa varias cosas. Yo tomo dos que me parecen rescatables. Una es el papel del mercado como asignador de recursos. Y la otra es la representación territorial como forma de agregación de intereses para poder ejercer algún modelo de democracia. Y digo forma de agregación de intereses porque los liberales siempre pensaron que el lugar en el cual uno vive determina cuáles serán sus intereses. Entonces, si tú vives en Guanajuato, vas a elegir diputados por Guanajuato. La diferencia viene con los senadores, que son senadores de la nación, en casi todos los países, a pesar de que tengan circunscripciones. Entonces, el territorio es la forma de agregación de intereses para después ser representados a nivel del Estado. Eso somos. Pero si hay cambio de época, eso es también lo que estamos dejando de ser. No porque mágicamente estemos viendo de que el liberalismo está viviendo su canto del cisne, sino más bien porque hay otras cosas que empiezan a subvertir a este presente liberal, a este archivo liberal. Creo que el escenario político se está volviendo cada vez más postliberal y lo quiero explicar en términos de un desplazamiento del marco cognitivo o de los marcos cognitivos a través de los cuales pensamos la acción colectiva. Hay una especie de apertura de la matriz de sentido de las organizaciones y la acción política en direcciones que todavía no estamos seguros hacia dónde van a ir. Y les quiero mencionar dos aspectos de este desplazamiento de la matriz. Lo primero es entender de que no estamos en los años 70. Y si no estamos en los años 70, lo nuevo no tiene que verse como un desplazamiento del Estado o sistema político hacia la sociedad civil. Y no tiene que verse de un desplazamiento del terreno del régimen político al terreno de la sociedad civil. En otras palabras, no es una puesta en escena por enésima vez de la oposición entre partidos y movimientos, entre Estado y sociedad. De hecho, lo que está ocurriendo es una subversión de una representación topográfica del espacio que asigna lugares específicos para actores específicos y acciones específicas. Sociedad civil es donde hay movimientos a los cuales, porque tenemos una imaginación sociológica, les damos el adjetivo de sociales. Pero es un adjetivo que vamos a seguir usando a pesar de que es irrelevante, por lo menos a mi modo de ver. Tenemos partidos que son los que se ocupan de la acción política,
que es aquella que administra el Estado. Hay un terreno de la acción política que sería el Congreso, serían las elecciones, serían las negociaciones detrás de bambalinas. Y hay otro terreno que es social, que hace cosas que pueden dar insumos para el sistema político, pero realmente no es una cosa política stricto sensu. Eso día a día se desmorona. Si hace 20 años se empezaba a desmoronar, hoy solamente por una inercia del pensamiento seguimos usándolo. Ese esquema tan claro de Estado, régimen político, sociedad civil, partidos versus movimientos. Más bien lo que diría que para esta matriz que parece estar surgiendo ahora, este marco cognitivo, hablar de partidos y movimientos es básicamente hablar de la misma cosa. Son todas, y no quiero cansarles con la fascinación que tienen estudiantes de maestría y doctorado con Deleuze, son más bien formulaciones arborescentes en oposición a formaciones que serían más bien rizomáticas y compañía. No quiero eso, pero algo de eso parece haber. Si quieren algo más técnico, más Foucauldiano, creo que estamos empezando a deshacernos de nuestra herencia disciplinaria. No sé si es bueno, puede ser bueno, pero no lo sé, puede ser más desmadroso. De la misma manera que cuando yo leo a Hardy Negri, la idea del éxodo del Estado, a mí me salen a veces lágrimas en los ojos de tanta emoción al leerlo, pero luego veo las películas de Mad Max y se me pasa. Porque la gracia que tiene el éxodo del Estado es buscar formas de democracia no representativa. El problema es de que mi recuerdo de Mel Gibson, cuando todavía era una buena persona y no era ni antisemita, ni antiminorías, ni católico fundamentalista, ese Mel Gibson nos enseñó que la vida después del Estado, es decir, una vida feudal en la cual lo único que tenemos es bandas que compiten por alimentos y por petróleo, no es necesariamente una utopía. Entonces, leyendo Imperio o leyendo las continuaciones de Imperio, el Estado puede que sea bueno, aunque solo sea para evitar linchamientos. No estoy hablando del Estado mexicano, que es un Estado que es una máquina de hacer dinero para sus dueños. Estoy pensando más bien en un Estado que mantenga las cosas básicas de seguridad y forzar a la gente que tiene más a pagar sus impuestos de manera de poder producir los bienes colectivos que necesita una sociedad cualquiera. Porque aparentemente la gente no renuncia voluntariamente a sus ingresos. Entonces, el paso a un esquema de pensamiento y a un tipo de sociedad diferente no pasa necesariamente por decir fuchi al Estado y de ahora en adelante vamos a reabsorber el Estado en la sociedad a través de un proceso de inmanencia y donde la multitud finalmente genera sus cosas. Pienso más bien en otra cosa, en un marco cognitivo que permite organizar a los colectivos de manera distinta. Ahora, insisto que yo no estoy absolutamente seguro si esto sea, no estoy seguro si esto sea para mejor o para peor. Es más bien, no es un juicio valorativo, sino que intenta hacer un juicio descriptivo de lo que está ocurriendo. Para algunas cosas puede funcionar, para otras cosas tal vez no. Y para eso, ahí sí, entraría en lo que sería el Prezi. El esquema básicamente es este, que por supuesto hasta que no empiece a revisarlo, no tiene el más mínimo sentido. Lo que me interesa ver es el concepto de política distributiva, que a veces política distribuida, que a ratos lo voy a llamar acción viral, como forma definitoria de los grupos insurgentes, como Occupy Wall Street, el 15M, Yo Soy 132, parte de la protesta de Ayotzinapa, la protesta en torno al Parque Gezi en Estambul y el movimiento Pase Libre en Brasil. No incluyo la experiencia chilena, que no tuvo absolutamente nada que ver con esto, porque siguió la estructura tradicional de organizaciones estudiantiles que tienen un estatuto semicorporativo, tipo sindicato, y que en muchos casos responden a líneas de partidos políticos. Pero los demás sí parecen ser. Y para esto hay
para mí por lo menos hay dos fuentes. Una es la fuente cool, que sería Deleuze y Guattari. Leemos Rizoma, no entendemos absolutamente nada, pero lo citamos. La segunda opción, que es menos cool y es bastante más conservadora y de derecha, me parece que dice exactamente lo mismo que Deleuze y Guattari, pero en términos que son más fáciles de entender. Me refiero al trabajo de un señor llamado Paul Baran. Hay por lo menos dos Paul Baran. Uno que fue muy famoso porque era el cuate de Paul Sweezy y escribieron un libro llamado Capitalismo Monopolista de Estado. No es ese Baran, pero no dudo que hayan estado emparentados. Judíos, neoyorquinos, izquierda. Este Paul Baran, perdón, este no era de izquierda. Este Paul Baran era un ingeniero. Su especialidad era comunicaciones militares. Y en el año 1960-61, el Pentágono lo contrata para hacer, la RAND Corporation, que es un centro de investigación asociado con la derecha estadounidense, lo contrata para hacer investigaciones acerca de modelos de comunicación. Y en el año 64, la RAND Corporation recibe un financiamiento de la Fuerza Aérea Estadounidense. La pregunta de investigación era esta. La Tercera Guerra Mundial va a tener dos fases. La primera fase va a ser nuclear, la segunda fase va a ser convencional. Y lo más probable es que esa segunda fase sea en Europa Central. Sabemos de que la capacidad de aniquilación de los soviéticos es más o menos comparable a la nuestra. Tenemos más misiles, tenemos más bombas fuertes, pero aunque tengamos un poco menos que los rusos, perderemos Nueva York, Washington, Seattle, va a ser un desastre. La pregunta es, una vez que empiece una tercera guerra mundial, es pregunta de planificadores, por supuesto, una vez que empiece esa tercera guerra mundial, que vaya a ser nuclear, ¿qué sistema de comunicación militar puede adoptar la Fuerza Aérea como para poder sobrevivir y al mismo tiempo recomponerse con una fuerza con capacidad de combate para continuar la segunda fase de la Tercera Guerra Mundial, que sería una guerra convencional? Si a ustedes les interesa este tipo de cosas, el documento, esa es una versión tal cual, es una impresión de la página del documento original. La RAND Corporation sí sigue los procedimientos de transparencia en algunas cosas y publica sus documentos. Entonces está publicado el documento. Miren, es una cita directa de Baran, donde dice, este memorándum está dirigido a examinar el uso de la redundancia como medio de construcción de un sistema de comunicaciones que pueda aguantar o sobrevivir ataque del enemigo, ataque sostenido del enemigo. Usa el concepto de redundancia, que para aquellos que sean de comunicación van a saber lo que significa. La redundancia es el envío sostenido de un mismo mensaje hasta que llega al destinatario. Cuando se habla de eso, se habla básicamente de unidades básicas de información, de bits, que son repetidos cientos de veces, pero en un lapso de una fracción de segundo. O sea, no es redundancia de voy a escucharle al peje decir el mismo discurso otra vez que ya dijo en Tamaulipas. No, es redundancia de repetir la unidad de información hasta que llega al destinatario. ¿Qué es lo que dice en su documento Baran? Dice, les propongo tres modelos de organización. El primero es el centralizado. Se tiene una gran ventaja, es barato. En el centro uno coloca el centro de comunicación militar y cada uno de los puntos va a simbolizar una base de la Fuerza Aérea. Si alguien se recuerda cómo fueron las primeras redes en sus instituciones en los años por ahí de 1984, 85, 86, recordará que eran computadoras IBM por lo general, pantalla verde, floppies flexibles, pero sin disco duro. Eso hacía de que y el procesador estaba en una computadora central. Entonces eran lo que se llaman terminales bobas. Para poder comunicarse entre sí, tenían que enviar el mensaje al servidor. Ese servidor lo iba a mandar de vuelta a la computadora de la persona que estaba al lado de ustedes. Algo así proponía Baran. Pero dice, tiene una desventaja. Si tenemos la pésima suerte que un misil caiga justo en el centro de comunicación, no hay chance de continuar la guerra. Entonces les propone un segundo modelo que lo llama red descentralizada, que
se parece más bien a un conjunto de redes centrales o ruedas de bicicleta, si prefieren. Tiene mayor chance de sobrevivir y mayor redundancia de mensaje, es decir, que para que pase, si un mensaje quiere pasar de este punto a este, va a tener que pasar por 1, 2, 3, 4 puntos de distribución. Eso ocupa tiempo y eso significa generar centros de comunicación en distintos puntos del país. Dice, este es mejor porque puede sobrevivir mejor. Pero dice, hay un tercer modelo que es el que él recomienda, que ese es indestructible. Y lo llama red de comunicación distribuida, donde ya saben que un punto significa un nodo, una línea significa un tipo de conexión. Si ustedes ven acá, hay un concepto mexicano, tuve que pedir a chilangos que me expliquen, y me ofrecieron como concepto el concepto de cadenero. Para aquellos que no sean mexicanos, como yo, el cadenero es el gorila que está en la entrada de un antro que decide tú entras, tú no entras. El cadenero es aquel que dice qué mensaje va a dónde. Si ustedes piensan en los dos modelos anteriores, el centralizado tiene un solo cadenero, el descentralizado tiene un conjunto de cadeneros. Pero ese conjunto de cadeneros no cambia la idea misma de un sistema donde hay cadeneros. Este carece de cadeneros. No hay nadie que defina qué mensaje pueda circular, en qué dirección puede circular. Los mensajes, este nodo puede comunicarse con este sin pasar por un centro de comando y control que decida, sí, es un mensaje pertinente. Ahora, la gran desventaja de esto es que funciona sobre la base de un exceso de redundancia. La metáfora que introdujo Baran para explicarlo es un juego infantil que se llama la papa caliente, que es, hay un círculo, no sé, de grupo de niños, algunos de nosotros sí lo jugamos, y se saca una papa de la olla y se tira al centro. El que lo recibe, claro, se va a calentar las manos, se va a quemar. ¿Cuál es la reacción de esa persona? La tira. ¿A dónde la tira? ¿Alguien sabe a dónde la tira? Hay una sola respuesta correcta. ¿A dónde creen que la tira? A cualquier lado, exactamente a cualquier lado, porque en el momento que te estás quemando no estás pensando, la papa tiene una... Acabo de ver que hay una pequeña inscripción que dice, esta papa tiene que ir para la base militar de Colorado. Yo estoy en Seattle, entonces no es una papa propia para mí. Y se la pasa amablemente a la persona de al lado. No, la recibe, dice, ouch, y la tira. Dice, esa es la forma de circulación de los mensajes en las redes distribuidas, lo cual implica mucha repetición. Yo quiero llegar de este punto, digamos, a este, y salta. A lo mejor lo agarra este, a lo mejor lo agarra este, hasta que llegue ahí. O, si después de repetidos intentos no escuchamos de ese punto, ¿qué hacemos? Ese es el momento en el cual el comandante baja su sombrero y dice, acabamos de perder a Colorado. Porque ahí sabremos que esa base habrá recibido un impacto y ya no cuenta como parte del sistema. Este es el esquema que nos propone Baran y ahora yo quiero presentarles algunas consecuencias. La primera, que es exactamente la consecuencia que sacan Deleuze y Guattari del concepto de rizoma, es que los sistemas distribuidos son recombinantes. El concepto de recombinante significa un sistema que puede pasar por varios estados generando nuevas conexiones de manera de recomponerse como un sistema y no simplemente como un conjunto de puntos que podrían llegar a comunicarse entre sí. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Los misiles, cada punto que desaparece es un misil que ha golpeado ese centro. Verán ustedes que el sistema se va a recomponer con los que queden. ¿Quiénes van a quedar? Nadie tiene la menor idea. La metáfora que usan Deleuze y Guattari para ilustrar esto es un hormiguero. Uno puede destruir un hormiguero, aplastar miles de hormigas, pero las hormigas sobrevivientes, siempre y cuando no aplastemos a la reina, van a reorganizarse y reconstruir el hormiguero con el número de hormigas que sobran, sea cual sea que sean. Pero el concepto de hormiguero y la capacidad de una estructura social de reproducción de la vida de esa colonia de hormigas va a ser posible. Esto hace
que estos sistemas, los sistemas distribuidos, sean virtualmente indestructibles. Pero ahora quiero hacer algo más. Hasta ahí es donde llega el análisis de Baran. Ahora quiero sacar 5 inferencias de Baran. La primera es, cuando Baran graficó, quiero volver, vean, estos son cuadros que yo he sacado directamente del artículo de Baran. Verán ustedes que cada punto es idéntico a los demás. Y lo hizo así por reducción de complejidad. Baran no era un dibujante, contrató a alguien que le haga ese dibujo. Pero el drama con eso, a ver, espérense. El drama con eso es que en la vida real las bases militares no son todas iguales. Algunas tienen B-52, otras tienen ojivas nucleares, otras tienen cazas interceptores y otras se dedican a hacer comida para esas bases que tienen cazas interceptores. Cada una tiene su importancia. Pero lo que tenemos que reconocer es que hay una asimetría que es propia de todo sistema distribuido. Entonces, gráficamente, Baran sí se daba cuenta de eso, pero a mí me interesa hacer una traducción plástica de la idea de complejidad a través del distinto tamaño de los nodos. La segunda consecuencia es tomar prestado una frase que usa Deleuze en un breve artículo que fue una de las últimas publicaciones que hizo antes de suicidarse, un artículo del 92 que se llama Poscripto sobre las sociedades de control. Y ahí dice que las sociedades de control son sociedades metaestables. Tuve que buscar en el diccionario la definición de metaestable y luego me di cuenta que es bastante más común de lo que yo me imaginaba. Un sistema metaestable es un sistema que cambia de una manera tan imperceptible que para el observador pareciera de que fuera estable. Ahora, Deleuze usa eso como una aplicación, una forma de entender a las sociedades de control. Creo que eso es un error. Me parece que deberíamos hacer es pensar que todo sistema, por definición, incluyendo un sistema militar que parece tan cuadrado, es un sistema metaestable. ¿Qué ocurre en un sistema metaestable? Un sistema metaestable no es un sistema fijo, sino que está en perpetuo movimiento. Algunos nodos adquieren más fuerzas, algunos generales tienen más influencia ante sus superiores, algún colega que acaba de ser promovido a titular B puede joder al que todavía está como asociado C, alguien puede esgrimir su SNI 3 y decir jaja, algunas cosas que hacen un cambio continuo dentro del sistema. Ese sería mi segundo cambio. El primero es graficar de manera diferente los nodos, de manera tal de entender de que todo sistema es por definición asimétrico. El segundo punto es reconocer de que todo sistema, incluyendo los distribuidos, son sistemas metaestables. Lo tercero, y esto es interesante, es ¿por qué pensar que la representación se tiene que hacer en un plano cartesiano de 2 dimensiones, cuando vivimos en un mundo de 3 dimensiones? Ustedes recuerden de que los egipcios solamente sabían representar la perspectiva de perfil, excepto cuando hacían esculturas, claro, pero cuando dibujaban, nosotros veíamos, pero no había profundidad a la imagen. Entonces lo que les propongo como tercer cambio es introducir la dimensión de profundidad, con lo cual va a ocurrir algo que Foucault en una conferencia llamada La verdad y las formas jurídicas llama conocimiento perspectivo. Y él dice, un conocimiento perspectivo es el único conocimiento posible, porque uno piensa desde el lugar que está situado. Foucault no es el que lo inventó. Para mí el inventor de eso es Carlos Marx, cuando dice que uno ve el mundo de acuerdo a si es obrero o si es burgués. Te da cosmovisiones diferentes. Todos sabemos que ese es un argumento limitado, que puede ser rebatido de muchas maneras, pero la idea central de que uno vea el mundo con ciertas anteojeras, sea de proletario o burgués, sí tiene un cierto agarre. Nietzsche le da un estatuto genérico a esta idea diciendo que como vemos al mundo desde una cierta perspectiva, nos perdemos otras perspectivas. Entonces ningún conocimiento puede ser un conocimiento de la totalidad. Gráficamente es como si fuéramos viajeros espaciales. Esto es de bajo presupuesto. Yo soy el Ed Wood. Piensen en mí en el Ed Wood de las animaciones. Entonces vamos viajando por el universo, pero no vemos todo.
el chavo que me ayudó a hacer esto es un estudiante de primer año de cine y su idea brillante es tomar un closet, lo pintó de blanco, compró estas pelotas que en todas partes están y las colgó con hilo de pescar. Y luego con una cámara fotográfica en función filmar, se fue metiendo. Yo lo que le había pedido es usar un sistema súper sofisticado de animación en 3D, pero no pudo piratearlo, no consiguió quien se lo preste y optó por este plan B, que no está tan mal porque, como les digo, es el Ed Wood, como ver platos voladores, que eran literalmente platos voladores en la película. Esto me parece interesante porque nos hace una tercera modificación al modelo de Baran, que es que cualquiera que actúe en política solamente tiene acceso a parte de la información. Aunque solo sea, algunos de nosotros que estuvimos en muchas de las marchas de Ayotzinapa recordarán que cuando venían los compañeros del Black Bloc y empezaron a hacer sus desmanes, íbamos a ser atacados por los granaderos, pero ¿quién sabía exactamente dónde estaban? Nadie de nosotros tenía un drone que está diciendo, cuidado, están en la calle Tacuba, en la esquina de... No sabíamos. Entonces, esa ausencia de conocimiento omnisciente del espacio de la acción nos obliga a actuar sobre la base de un conocimiento limitado. Pero un conocimiento limitado que no es un impedimento de la acción. De hecho, no hay acción que ocurra sin conocimiento parcial de la situación. Quiero colocar una cuarta modificación, que es, recuerden en la primera gráfica, Baran decía, línea equivalente a comunicación, punto igual nodo, y las dibujó. Pero si ustedes ven, hay un perímetro, y cuando uno ve un perímetro, por costumbre, tiende a pensar la distinción entre una adentro y una afuera. Pero en los sistemas red, ¿por qué tiene que haber esas líneas? Nadie tiene una gran muralla china que esté separando un sistema de otras cosas. Entonces, el ejercicio siguiente es modificar el esquema, este es el cuarto punto, modificar el esquema de Baran y eliminar todos estos puntos que permiten establecer una distinción clara entre el adentro y el afuera. ¿Por qué eso puede ser relevante para el pensamiento social? Porque cuando pensamos en sistemas, tendemos a pensar en fronteras claras entre un adentro y un afuera. O tal vez en fronteras menos claras entre el adentro y el afuera, pero fronteras que marcan el adentro y el afuera en sí. Si alguien piensa en las iniciativas de Insight, que ya no se hacen, pero es una iniciativa de artistas plásticos estadounidenses y mexicanos que hacían instalaciones en la frontera entre Estados Unidos y México, justamente en la frontera de la parte de Tijuana, desde la costa hacia adentro, van a ver de que lo que ellos intentan hacer es cuestionar la distinción entre el adentro y el afuera. Hay un artista japonés, que no me acuerdo su nombre, que presentó su obra ahí. Esto es un paréntesis que no aporta gran cosa a lo que estoy diciendo, pero es muy lindo. Tienen que imaginarse una obra un poco más grande que este rectángulo, que está hecha del material de estos vasos térmicos. Hay banderas de países realmente existentes. Las banderas de los países que escogió este artista, ¿lo conocen este cuadro o no? Las banderas que escogió es de países de alta expulsión de migrantes por motivos económicos o de persecución y banderas de países de alta recepción de inmigrantes. Segundo paso que hizo es cubrió todo de plexiglas, que es un material transparente. Tercer paso es aisló a cada una de las banderas colocando tubos que comunicaban una bandera con otra, que sería la única manera de circular. Cuarto paso, cada una de las banderas las pintó con agua con azúcar. Último paso, metió 500.000 de hormigas dentro del sistema y cerró el sistema. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Yo vi el cuadro, lo vi en exhibición en la Galería Tate, pero ya sin las hormigas, por supuesto. Pero en la instalación que hizo en Insight estaba con las hormigas. ¿Qué ocurrió? Las hormigas circulan continuamente dentro de este sistema. Es un sistema entrópico, en el sentido de que no hay un input que venga de afuera, excepto la mirada, excepto el calor, pero no hay una forma de modificar el sistema desde afuera.
¿Qué hacen las hormigas para sobrevivir pasados 2 días? Comen el azúcar. Pero sabemos que el azúcar está sobre las banderas. Y el efecto que hace eso es que las banderas empiezan a desvanecerse por la comida que hacen las hormigas. Y poco tiempo después ya no queda mucho rastro de la bandera que está siendo comida por la hormiga y ni siquiera sabemos si es una hormiga mexicana o si es una hormiga que está llegando de Siria, escapando la guerra civil en ese país. Ahora, lo extraordinario de esto, es casi un cuadro performance que hace este hombre, es que pone en cuestión la distinción entre adentro y afuera. ¿En qué momento el afuera sigue siendo un afuera suficientemente claro? Eso es algo que quiero presentar con esto, simplemente sacando las líneas conectoras entre los nodos periféricos. Pero falta un quinto punto, y el quinto paso es, bueno, si ya sacamos las líneas de afuera, ¿por qué no sacar también las líneas de adentro? Total, estos son solamente prótesis visuales que Baran colocó para que nosotros, que estamos acostumbrados a pensar de esta manera, viéramos que estamos hablando de un sistema. Entonces, lo que tenemos ahora es una cosa muy extraña, porque ustedes y yo, que hemos hecho un proceso de modificación en 5 etapas del modelo de Baran, sabemos que empezamos hablando de algo claramente delimitado, pero al final lo único que nos quedamos es con nodos. ¿Estos nodos siguen conectándose entre sí? Hay una sola respuesta correcta. ¿All together now? Claro que sí, por supuesto que siguen conectándose. Siguen conectándose, pero ya no estamos colocando la prótesis visual que indica la conectividad entre los puntos. Pero para nuestra imaginación, por mi edad, mi formación es casi decimonónica por el tipo de profesores y profesoras positivistas que me tocaron cuando yo estaba en el colegio primario y secundario. Y para el positivismo, la distinción tiene que ser siempre clara y distinta al estilo cartesiano. Sabemos lo que es el esto, sabemos lo que es el aquello. Pero acá si tenemos esta colección de nodos, sin el soporte visual de las líneas, es difícil seguir pensando en un sistema. Eppur si muove. A pesar de todo, tenemos un sistema. Solamente que es un sistema cuya representación no es el tipo de representación topográfica que estábamos acostumbrados. Recuerdan que les decía de que no es tanto un problema de el paso de Estado a sociedad civil o de partidos a movimientos como si fuera el paso a 3 de los compartimientos estancos de la representación que hace la ciencia política. Estado, sistema político, sociedad civil. Pues acá estamos viendo lo que es la subversión de las representaciones topográficas del espacio de la acción colectiva. Entonces, ¿cómo representar? ¿Qué modelos tenemos nosotros o qué? Esto no es ni siquiera un modelo, esta es una metáfora. Hay una hermosa metáfora. Yo sé que todos ustedes en algún momento en los años 70 habrán estado viendo algo parecido a esto. Y viendo con una música fantástica también, que es el Adagio de Albinoni. Yo no lo escogí, así estaba en Facebook, en YouTube. Vean ustedes, lo que tenemos acá, si ustedes piensan en esos pájaros, piensen en nodos. La gracia de esto es que podemos decir de que acá hay un sistema en la medida en que los distintos pájaros están haciendo una acción en concierto. Pero están haciendo una acción en concierto sin que haya un centro absoluto que esté definiendo y moviendo las partes. Nadie está diciendo, como en la ceremonia de los colegios primarios en este país, a las 8 de la mañana de los lunes, donde los honores a la bandera se dice pelotón, adelante, y 4 personas que se sienten muy nerviosas ante la mirada de sus padres y madres, lo hacen. Acá no hay nadie diciendo ahora a la izquierda, ahora para abajo, 27 grados a la derecha, lo hacen. Y tenemos un efecto de un sistema extraordinario. Tenemos la posibilidad de acción concertada, pero sin que haya alguien que esté dirigiendo la acción. Ahora, esto es una metáfora, y como toda metáfora, tiene sus extraordinarias ventajas. La primera de ellas es que ustedes están embobados mirándolo y diciendo, wow, qué lindo. Pero tiene 2 cosas malas. La primera de ellas, ya puedo cortar el sonido, la primera de ellas es que esta metáfora no me representa el momento de negatividad.
La distinción entre nosotros y ellos no está. Yo no sé si hay una facción de pájaros disidentes. No lo puedo ver acá. No pudo ver un intento de tomar el control del conjunto de pájaros. Tampoco puedo ver cuál es el proyecto de cambio que tenga este pájaro, este conjunto de pájaros. Lo único que yo pretendo demostrar con esta metáfora es que existe la posibilidad de acción colectiva en concierto, es decir, una acción coordinada que no necesite siempre tener un equipo directivo que diga ahora esto, ahora aquello. Hay una frase que usan Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, y la frase es: no siempre se necesita que haya un general para que un conjunto N de soldados dispare al mismo tiempo. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Yo soy 132. No había dirigentes, bueno, teníamos a los que trabajan ahora para Televisa, como Atolini, pero básicamente no había voceros, no había encargados de esto, de lo otro, habían delegados, pero no habían funciones institucionales. Ahora, 132, maravillosa experiencia, pero claro, es una experiencia limitada porque difícilmente se puede gobernar un país de esa manera. Les reconozco eso. Pero demostraron que se puede actuar en concierto, mediante un conjunto de nodos que pueden coordinarse entre sí para producir hechos políticos. Y el hecho político más importante que produjo Yo Soy 132, al igual que el 15M, fue existir, porque su mera existencia marcaba una diferencia. Algunos de ustedes que hayan leído algo de teoría de la comunicación saben que esa es la tesis de Marshall McLuhan cuando dijo el medio es el mensaje. Y el ejemplo que usó McLuhan es un foco de luz. Dice, hasta ahora la teoría de la comunicación siempre se concentró en el contenido, no en la forma. Querían el mensaje, independientemente de la forma de emisión del mensaje. Y McLuhan dijo, ¿qué pasa con un medio que no tiene un contenido, que es ese foco de luz? El foco es un medio que, a pesar de no tener un contenido, modifica la manera en que nosotros organizamos nuestro tiempo, modifica las relaciones que tenemos entre nosotros. Esa es la tesis que él trató de aplicar a los nuevos medios de comunicación electrónica, que la existencia misma de los medios marcaría una diferencia independientemente de los mensajes que produjeran. Creo que esta es para mí por lo menos, seguro que alguien discrepará, para mí la mera existencia de Occupy Wall Street, de los ocupantes de Zuccotti Park, de la gente que durmió en la Plaza del Sol y la gente que marchó en Yo Soy 132, ellos marcaron la diferencia porque introdujeron un cambio en la conversación nacional. No fueron rentados por Morena, no fueron pagados por el PSOE, no fueron gente escondida del partido demócrata que estaba queriendo hacer la vida difícil a los republicanos. Fueron personas que a través de la acción que hicieron, lo pidieron todo y lograron por lo menos con su existencia establecer una diferencia. Quiero seguir ya para terminar. Me quedan 5 minutos y creo que lo puedo hacer. Lo primero de todo es, el corolario, es que el tipo de conectividad que da la comunicación distribuida, al igual que la conectividad en la política viral, es que hay formas de coordinación, pero no siempre teniendo centros de comando y control. Personalmente pienso de que los centros de comando y control son fundamentales en muchos momentos de la acción colectiva, pero por lo menos acá se demuestra que es posible tener algo de acción sin eso, y eso es una diferencia más allá de los partidos y movimientos. Lo segundo es que tenemos nodos que se configuran de manera bastante light, no sé qué palabra usar, que se van configurando como los nodos de los artistas gráficas de Gráfica 132 o Artistas Unidos en el año 2012, que funcionan como puntos de coordinación para generar cosas, pero solamente porque se juntan los afines para hacerlo. Entonces, la forma de representar esto sería como, una banda que puede tocar a pesar que el director de orquesta haya desaparecido. Esta no salió tan bien, quedó la sombra. Entonces, la conclusión, hay 3 conclusiones acá. Esta es la primera. La primera conclusión es que es posible pensar un escenario complejo en el cual cohabitan
partidos que, hasta donde yo sé, no tienen planes de desaparecer, viejos y nuevos movimientos sociales que tampoco van a desaparecer, pero estas formas de acción distribuida o política viral que están empezando a mostrar su fuerza, en parte con el soporte de la red 2.0, pero no solamente a través de esto. Y la forma de graficarlo sería pensando un esquema en el cual tenemos una red de comunicación que va a ser siempre un sistema metaestable, donde se van a combinar estos círculos que van a representar nodos de una red de comunicación, pero también van a haber cuadrados rojos que van a simbolizar las formas que no quiero llamarlas pretéritas, sino que quiero llamarlas formas de aquello que somos pero estamos dejando de ser. Y el dejando de ser puede ser durante otros 100 años más. Entonces el sistema de la complejidad que se está produciendo con este desplazamiento del marco cognitivo, recuerden, más que cambio de tiempo, época de cambio, es un cambio de época. La idea del cambio de época no es la visión leninista o jacobina de que terminó el pasado y empezó el futuro glorioso, sino que es un escenario donde siguen cohabitando formas bastante diferentes de la acción. Esto por mis recuerdos de los años 70, que son las lámparas de lava, que algunos de ustedes recordarán haber visto y las condiciones, las circunstancias en las cuales lo veían, nos indican, lamentablemente con la luz no se ve muy bien, en la computadora se ve bastante mejor, que es una manera más plástica de representar el espacio vivido, que es si cada una de esas burbujas es una institución, es un colectivo, es un conjunto de estudiantes, es un departamento en una universidad, lo que tenemos es un sistema, es la forma de representar la metaestabilidad de una manera más dinámica. El sistema se está moviendo, está en cambio continuamente. Y por último, y acá sí terminamos, esto pone fin al modelo topográfico de la totalidad como modelo base superestructura. La idea de que podamos dinamitar una base para destruir el sistema desaparece en un sistema red donde cada punto puede desaparecer y el sistema se va a recombinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Debo decir que para una socióloga que se fugó a la historia, ha sido muy interesante escuchar una explicación de qué es la política distribuida, porque no hablan de otra cosa mis amigos sociólogos y yo que ya no estoy en ese campo, me hacía falta una explicación clara y compleja al mismo tiempo. Entonces me parece que la obtuvimos y que es una manera magnífica de empezar esta sesión de 3 presentaciones ya en el siglo XXI. Empezamos un poquito tarde, entonces me permití dejar la exposición hasta 12:30 y ahora tenemos 10 minutos de preguntas, pero bueno, para no retrasarnos demasiado les encargo que sean lo más concisos posibles en sus preguntas. ¿Hasta qué punto estos modelos de política distribuida se pueden aplicar también a las revoluciones naranjas, movimientos más anteriores? Las revoluciones naranjas y las primaveras árabes, ¿okay? ¿Y hasta qué punto estas redes pues pueden ser influidas también? O sea, puede haber no una coordinación central, pero una influencia de otro tipo que la mueva en una cierta dirección, y estoy pensando en el movimiento Otpor, en Serbia, no tengo mucho tiempo de describirlo, pero era entrenamiento a grupos juveniles por parte de USAID probablemente, que entrenaban a jóvenes en distintos países de Europa del Este, esto en la década del 2000-2010, sobre formas de movilización y formas de usar las redes sociales con ciertos fines. Mira, excelente pregunta. Yo soy optimista, yo veo el mundo, la botella de whisky todavía está a mitad llena. Pero también me doy cuenta que alguien se debe haber bebido la otra mitad. Y ahí lo que tú dices es algo que caracterizó a la toma de Plaza del Sol. Plaza del Sol fue una de las experiencias más bellas que se puedan imaginar. Hay unos documentales maravillosos para ver, pero ¿qué problema ocurre?
nadie es capaz de ser trotskista todo el tiempo, en el sentido de el concepto, bueno, de hecho no era de Trotsky esta frase, creo que era de Lenin, ¿la revolución permanente o era de Trotsky? ¿El concepto de revolución permanente? La revolución permanente suena preciosa como un concepto, pero nadie puede estar movilizado todo el tiempo. En algún momento te quieres ir a leer un libro, a ver una película o seducir a alguien. Entonces, eso ocurre. Y la experiencia que hubo en Plaza del Sol es que a medida que pasaba el tiempo en las acampadas, ¿quiénes se quedaban? Por lo general eran estudiantes que eran más flexibles con su tiempo, pero gente que tenía un trabajo de 9 a 5 cubría ya demasiado los días de permiso que tenían que tomar. Gente que tenía hijos tenía que estudiar para los exámenes y llevarlos al colegio. O hay gente que simplemente decía, bueno, ya, suficiente. ¿Quién se quedó? Estudiantes y gente altamente ideologizada, que veían en esto una causa. Y esto modificó la naturaleza de la ocupación de Plaza del Sol, pues ya dejó de ser representativa de una base más o menos amplia, que es lo que ocurrió al principio. Algo parecido ocurrió en Zuccotti Park. Yo caminé por Zuccotti Park y era increíble la diversidad, pero hacia el final quedaban solamente aquellos que estaban tan convencidos que no les importaba perder el semestre, el año académico, la chamba, que está bien, yo los respeto, pero no son representativos del todo. Entonces, este modelo de comunicación distribuida puede funcionar para muchas cosas, pero no es una panacea. El segundo lado de la respuesta es que, a mi modo de ver, son mejores para generar resistencias que para generar gobernanza. Porque para generar gobernanza vas a necesitar establecer puntos de decisión donde la deliberación termine y en muchos casos decisiones tomadas por grupos de técnicos. Ya sé que suena terrible, suena casi priista lo que estoy diciendo, priista contemporáneo, pero sí me parece de que es inevitable en un proceso de gobernanza. Y eso es algo que no fue tematizado originalmente. Castells, en su libro Redes de Indignación y Esperanza, él cubre algunos de los ejemplos del agotamiento de la gente. Y si tú conversas con gente, uno de los problemas que no se imaginaban es que muchos de los que se quedaban a dormir eran indigentes o drogodependientes, que llegaban ahí porque siempre había comida, siempre había conversación, siempre había amigos. ¿Cómo lidias con alguno de ellos que sí tenían problemas que eran clínicamente definidos como peligrosos? Lo que no hace Castells es pensar si este modelo podría funcionar también para gobernar una sociedad. Yo tengo mis reservas bastante fuertes. Yo todavía pienso que el Estado tiene mucho que aportar en términos de distribución del ingreso, reducción de la violencia, un Estado que funcione, claro. Yo, bueno, la pregunta que tenía creo que ya la has respondido con esto que has dicho ahorita, y sí estoy de acuerdo en que defender al Estado no es ser un reaccionario o un conservador, sino creo que es necesario. Y bueno, mi pregunta sería, o más bien mi comentario sería justamente eso, ¿cómo hacer que estos sistemas pasen más allá de una estructura de protesta a ser una parte de una estructura gubernamental o estatal o como sea? Y pues supongo que tendría que ser por los partidos, por los movimientos. Entonces más bien creo que, y me gustaría escuchar a lo mejor algo más al respecto, no se trata solo de defender al Estado, sino de volver a legitimar la política en sí, ¿no? Como para que estos movimientos y estas redes y nodos realmente sirvan de algo, tienen que actuar políticamente y legítimamente. ¿Cómo hacerle para que la política vuelva a estar bien vista o que estos movimientos se absorban de manera legítima cuando vemos lo que vemos, ¿no? Que ya no hay legitimidad? Una discrepancia contigo, la política nunca fue bien vista, porque recuerda que la política siempre fue hecha por los poderosos, gente que tenía dinero, gente que tenía fuerza. Entonces, si es que vamos a hablar de que la política se ha… ¿Está funcionando esto? Que la política se ha democratizado, entre paréntesis, ahora. Si tú piensas, antes robaban pocos, ahora roban mucho más gente, lo cual es un paso en la dirección democrática, pero una dimensión democrática equivocada. Hay una riqueza de la clase política actual que es más amplia. Quiero responderte con dos cosas. Uno,
es uno de los dirigentes de Syriza que se llama Stathis Kouvelakis, que hay una hermosa discusión entre él y Alain Badiou en una entrevista a un periódico francés de marzo o abril de este año, que se tradujo al español y circuló de manera masiva por las redes, donde la pregunta que le hace Badiou es de un ignorante. Badiou es un gran pensador, pero de experiencia política no parece tener muy claras las cosas. Y le dice, claro, pero lo que pasa es que Syriza es un partido convencional, ganó las elecciones. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Badiou? Que Syriza está actuando con el patrón tradicional de la política. Y la respuesta de Kouvelakis a mí me pareció brillante. Él dijo, ok, claro, si usted mira desde ese punto de vista, nosotros tenemos un reconocimiento jurídico como partido político. Syriza lo es. Participamos en elecciones y aceptamos las reglas de juego de la democracia representativa. Pero no se confunda. Lo que nosotros hemos planteado es que en el momento que nosotros lo que hemos planteado es la acción autónoma de la gente. Porque nosotros, en parte porque creemos en eso y en parte porque no tenemos opción, porque la gente no se calla. Entonces, ¿cómo ejemplificó esto? Dice, nosotros podemos estar, esto era cuando estaba, si era marzo, no era el momento más álgido de la negociación del paquete de salvataje a Grecia. Pero lo que él decía es, nosotros podemos decir cosas a nuestros seguidores, pero para que funcionemos nosotros como un partido revolucionario, definiendo revolucionario no en el sentido jacobino, claro, es que la gente tiene que empujarnos a nosotros más allá de lo que estemos dispuestos a hacer. Ahora, si hay un partido, y yo no estoy seguro que Syriza, más allá de la declaración, sea capaz de cumplirlo. No lo sé. Pero por lo menos está planteando una forma de pensar la organización política que mantenga el nombre viejo de partido, pero que acepte que no hay política donde solamente el representante actúe. Necesitamos la presión de la gente que desde afuera de la representación siga teniendo una voz. Segundo aspecto de la respuesta es un artículo que publicó Amador Fernández Sabater. Mucha gente lo conoce como el hijo de Fernando Sabater, pero este tiene vuelo propio. Que él tiene una columna en el periódico.es, diario.es en España, y lo que él hace es, él es alguien que simpatiza con Podemos, pero está hasta acá de Podemos, porque Podemos empezó como una alternativa. Rosanidia, ¿tú sigues por acá? Ay, qué suerte, porque empezó como, Rosanidia es una gran amiga, empezó como una propuesta de organización de base, pero luego se convirtió en una especie de leamos Hegemonía y Estrategia Socialista, leamos el libro de populismo de Laclau y apliquémoslo a España. Ya tenemos al líder carismático que es Pablo Iglesias, tenemos al consejero de él que se llama Íñigo Errejón, ya nos deshicimos de Monedero que no estaba muy seguro porque él parece que quería ser el número 2. Los círculos Podemos funcionaron muy bien, pero en este momento la cosa es ganar elecciones y formar una distinción entre el nosotros y el ello, cada vez más fuerte. Entonces se están siguiendo, de hecho, uno de sus secretarios de organización, que es un profesor de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, estuvo la semana pasada en la UAM, donde uno lo escuchaba y era escuchar un resumen de la combinación de hegemonía y estrategia socialista y el libro La razón populista. Pero Sabater lo que hace es cuestiona eso y dice cita algo, una conversación en la Plaza del Sol. Y la cita es, cada vez hablamos más de política. Y la persona lo decía fascinada. Y la otra persona le responde, sí, pero cada vez hablamos menos de la vida. Entonces lo que hace Fernández Sabater, es construye una reflexión sobre la acción colectiva hoy, diciendo, sigue siendo fundamental ganar escaños en el Congreso, en el Parlamento Europeo, ganar gobernaturas de las autonomías, pero también hay que recordar que la política no es, si vamos a hacer algo diferente, tenemos que modificar el teatro de la representación. La política no puede ser algo que se agote en el teatro de la representación, y para eso necesitamos recuperar la vida. Para él la vida era el equivalente de los círculos Podemos que ahora ya no están operando. Puedes reemplazar la expresión círculo Podemos como grupos autogestionados de la sociedad, colectivos que están pugnando por esto o lo otro, o la marea verde, la marea blanca. Las mareas fueron una de las consecuencias del 15M,
de organización no corporativa de médicos y usuarios de servicios para exigir el financiamiento de la educación y el financiamiento de los servicios de salud que estaban cada vez más privatizados. Entonces, mi respuesta a tu pregunta sería considerar los argumentos de Kouvellakis, que tengo mis dudas de que si se van a mantener, particularmente cuando se le pidió la renuncia a Yanis Varoufakis, el secretario de Hacienda, que era el que estaba planteando una postura rupturista, y ver lo que son los argumentos de Fernández Sabater, que por cierto va a estar en la UAM dentro de más o menos 3 semanas, probablemente hablando de esto, de la combinación entre política y vida. Muchas gracias, Benjamín. Pido un aplauso para la presentación de Benjamín. Gracias.